And our subject is faith Y in the nuestro tema ultimate es promise fe of en la God. promesa And final we de come to Dios. this seventh Fe chapter en la in promesa our studies final de Dios. in the Y hemos llegado a este capítulo 7 en el libro de los Hechos, en nuestro estudio de este libro. Y aquí vemos a Esteban, que va a ser el primer mártir de la iglesia cristiana. Y leeremos aquí su defensa ante el consejo del Sanedrín. Él ha sido acusado de ser un agitador, él ha sido acusado de ser un blasfemo contra Moisés y ha sido acusado de decir palabras insultantes y dañinas y de hablar en contra del templo y de la ley ceremonial de Dios. Estos son los cargos, las acusaciones. Y he aquí la pregunta del sumo sacerdote ante las acusaciones. ¿Es esto así? Dice el sumo sacerdote. Y lo que Esteban hace es en ningún modo una defensa de sí mismo, pero más bien un sermón. Y un sermón que los sacerdotes oyeron. Y es el sermón más largo del libro de los Hechos. Y es el doble de longitud que el sermón del día de Pentecostés que el apóstol Pedro dio, el doble de largo. Y si consideramos lo que leímos, he aquí la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas, hasta Moisés. Aquí hay varios puntos importantes y que son explicados ante los saduceos, los fariseos, los miembros del Consejo del Sanedrín, que en número eran 70 y eran los líderes religiosos de los judíos, y ellos tenían que oír, debían oír. ¿Por qué? Por causa del último versículo del capítulo 6, del capítulo anterior. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algo importante, algo notorio que se ha dicho de Esteban. Dios le dio una autoridad. Sin duda Esteban tenía dominio de sí mismo, tenía celeridad, pero también tenía autoridad. Y estos miembros del Sanedrín vieron esta autoridad en Esteban. Y aunque tenían furia en sus corazones, porque la mayor parte de entre ellos tenían un sentido de justicia propia, y su furia era evidente en palabras, no lo ocultaron. Y nos sorprende todo lo que Esteban logró decir. No podemos cubrir todo el capítulo, pero vamos a tocar un número de versículos aquí. Porque todo este sermón de Esteban está dirigido a la actitud de los miembros del consejo, del Sanedrín. Pero también hay muchas cosas en este capítulo, en este sermón, que son útiles para nosotros, para nuestra edificación. Entonces, comencemos. Versículo 2. Y Esteban dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y el original en griego dice el Dios de la gloria. El Dios de la gloria. En griego, ese artículo la aparece, está en el original, el Dios de la gloria. No solo el Dios de gloria, pero el Dios de la gloria. Y esto es útil para mostrarnos que cuando Dios se manifestaba a los hombres, mostraba algo de su gloria para marcar ciertas ocasiones en la historia del Antiguo Testamento. Y ese Dios, el Dios de la gloria, apareció a Abraham. Y he aquí un reflejo de lo que Abraham experimentó. Aun cuando él vivía en Ur de los Caldeos, él vio una manifestación muy significativa, importante, de la gloria de Dios. Y fue llamado para que dejase esa ciudad muy civilizada,
donde toda su familia vivía, esa ciudad donde él vivía en comodidad, en seguridad, donde él vivía muy bien. Así que primeramente, este es nuestro punto, el llamado de Abraham, el llamado que Dios hace a Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que murase en Harán y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y esto es importante. He aquí el llamado que debe ser respondido por fe. Solamente piensen un poco. Sal, sal, abandónalo todo. Abandona tu seguridad y tu comodidad en Ur. Abandona tu casa y tu ciudad, donde hace mucho tiempo ya hay acueducto y hay cloacas y hay escuelas y hay un muro de la ciudad. Abandona eso y ven a un sitio que aún no conoces. Tú no sabes a dónde te voy a llevar, pero sal de todo eso y sígueme y ven conmigo. Y esto es característico del llamado de Dios. ¿Y cómo podemos esperar que alguien responda por fe para que venga algo que es desconocido? Bueno, sin duda, si Abraham tenía una manifestación poderosa y evidente de la gloriosa de Dios, de la gloria de Dios, él respondería, él valoraría esa experiencia y ese llamado inequívoco, y ya no importaría que Dios no le haya dicho nada acerca del destino a donde iba o de las pruebas que enfrentaría. No, él respondería por fe. ¿Y cuán similar es esto al llamado de salvación, a nuestro llamado que Dios hace? Porque nosotros no vemos una gran manifestación de Dios, el Dios de la gloria. El Dios de la gloria no se manifiesta a nosotros. Él no nos habla con una voz audible. Sin embargo, tiene una maravilla paralela, porque hay un llamado al corazón y todo verdadero creyente entre nosotros recuerda ese día en el cual Dios tocó tu corazón y te ordenó que vinieras. Y quizá vino de esta manera, que tú te sentiste tan claramente pecador, tuviste tu pecado ante el Señor. Antes tú no creías en Él, nunca lo tomaste seriamente, no te importaba, pero el día llegó en el cual estabas completamente débil y viste que estabas en tierra débil y viste tu suciedad y tu pecaminosidad ante Dios y tuviste un sentido de pecaminosidad. Quizá no fue tan poderosa como el sentido de pecaminosidad que tienes ahora, el entendimiento que ahora tienes, pero fue lo suficientemente fuerte como para que vieses el valor del Evangelio y te dijiste a ti mismo: ¿por qué no entendí esto? ¿Por qué yo antes no presté atención a esto? Soy un necio, he oído estas cosas antes, pero nunca presté atención, nunca me di cuenta que Cristo era un Salvador, que hizo expiación, que Él sufrió y murió por pecadores, que hay reconciliación con Dios. No valoré la santidad y la pureza de Dios. Nunca me di cuenta de lo feo que era mi pecado y mi ofensa ante Dios. Nunca me di cuenta de cómo yo no podía pararme ante Dios. Y esto te llegó y te tocó y verdaderamente, como dice la Escritura, estabas cortado en el corazón y nunca habías experimentado esto antes, y Dios te llamó y te llamó a dejar al mundo, a abandonar tu pecado, a dejar tus conocidos pecadores, a dejar y abandonar tu fascinación con las cosas superficiales y las cosas de iniquidad y tu lenguaje sucio
y todas las cosas indecentes y la lujuria. Por supuesto, no podías hacerlo si no hubiera sido por Él, pero Él te llamó a dejarlo. Él te llamó a desear abandonar tales cosas y a volverte a Él y a pedirle ayuda. Y a medida que lo hiciste, Él te tomó y te ayudó y te fortaleció. Tú confiaste en Él, pero ¿recuerdas aquella primera convicción cuando Dios te tomó? Hay personas que creen que son cristianos, que nunca han tenido un llamado de Dios, nunca han conocido ese llamado que convence, que despierta, que trae grande vergüenza y trae hambre de justicia. Y hay un paralelo aquí, y lo vemos en el lenguaje que leemos en este pasaje. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo, versículo 3, sal de tu tierra. Hay personas que profesan la fe cristiana en iglesias que nunca han dejado su tierra, nunca han dejado su pecado, que según la ilustración de Juan Bunyan en El progreso del peregrino, no han dejado la ciudad de destrucción. Por supuesto, no puedes hacerlo en tu propia fuerza, pero para hacerlo te arrojas a los pies de Dios y pides ayuda. Hay personas que nunca han cambiado, nunca han abandonado lo viejo. ¿Es posible que ese seas tú? Yo espero que puedas identificarte con ese momento de salvación en tu vida cuando verdaderamente entraste bajo convencimiento de pecado y te diste cuenta que tenías que confiar en Cristo, que no podías hacer nada más excepto buscarle y hallar a Cristo. Sal de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, y ven a la tierra que te mostraré. Dios no mostraba esta gran gloria, excepto en una o dos ocasiones después de esta, pero Abraham la recordó por todo el resto de su vida. Hay muchos desalientos. Vean el versículo 4, la respuesta en obediencia de la fe. Este quizás es nuestro segundo título, la obediencia de la fe. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Salió, él respondió, pero él no había visto todavía la tierra a donde iría, pero él creyó en ella. Él creyó y él siguió al Señor y él abandonó su vida pasada y salió adelante caminando del brazo de Dios en la fortaleza de Dios. Y si tú crees en Dios, esto te pasará a ti. Tú te vuelves y confías en Él y Él se vuelve tu pastor, como el pastor de una oveja. Día a día tú estás consciente de que Él es tu Señor y que Él es tu pastor. Cristo es el pastor de sus ovejas. Y día tras día tú dependes de Él y oras a Él y le pides ayuda. Porque el día en que no lo haces, ese es un día de rebelión, un día de peligro. El día en que tú no le pidas a Él ayuda y guía. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pero prestemos atención a los desalientos. Versículo 5, Dios no le dio herencia en esa tierra, ni aún para poner un pie. Él llegó a la tierra, pero cuando llegó a la tierra, él sería apenas un peregrino. Él no la poseería, aún no, era para el futuro. Él tendría muchas señales, muchas pruebas del poder de Dios en su vida para protegerle, para proveer sus necesidades, para concederle aumento. Y él no vería esa tierra, sino en el futuro.
Y es lo mismo para ti y para mí. La tierra está en el futuro, en el futuro. Aún no la puedes ver, excepto la información que tenemos en las Escrituras. Esa gran tierra a donde vas, la tierra de la gloria eterna, está en el futuro. Tú no la posees. No posees lo suficiente ni siquiera para poner un pie en ella, pero confías en ella. Tu fe está allí. He allí tu objetivo, tu destino. Dios te está llevando allí. Y quizá te preguntas, ¿y cómo lo sé? Si nunca la he visto. ¿Cómo puede usted, pastor, estar tan seguro? Porque Dios ha tratado conmigo, porque Dios ha puesto su mano sobre mí. Él me despertó, Él me dio convicción de pecado, Él me atrajo a sí mismo. Como ninguna otra experiencia yo alguna vez tuve, antes o después. Él ha respondido mis oraciones, Él me ha bendecido y me ha ayudado en 1000 veces. Y yo sé que yo puedo confiar en su promesa y puedo poner todo lo que tengo de su lado. Y esto es lo que debes hacer tú, cristiano. Esta semana habrán tentaciones. Quizá seas tentado de poner todo tu tiempo y todo tu dinero para proveer para ti en el aquí y el ahora, para tener comodidad, para perseguir una ambición, para perseguir tus sueños. No puedes dejar que esto pase. Dios te ha tocado, Dios ha puesto su mano sobre ti, Dios ha acompañado tu camino y mostrado su bondad hacia ti de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo que importa? El futuro es lo que importa. Tú eres como cristiano en el progreso del peregrino. Eso es lo que más importa. Y traer a otros a ese gran destino y estar disponible para la obra del Señor. Criar a tus niños, criarlos bien, de una manera moderada, sin extravagancia, que no lo vayas a arruinar. Porque todas tus energías están allá, tu esperanza está allá, en esa tierra futura. Y vemos aquí cómo Esteban empleó estos argumentos para traer convicción a los miembros del Sanedrín. Y al considerar eso, recordamos nuestra propia experiencia. Y vemos entonces, versículo 5, Dios no le dio herencia en ella, ni aun para poner pie. Y hay otro desaliento aquí. Dios prometió que se la daría la tierra en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Tenía 75 años de edad cuando dejó Harán y no tenía hijo. Y él va a ser un peregrino, un extranjero en esa tierra. ¿Qué le está enseñando el Señor a Abraham? Lo vemos en la carta de los Hebreos, que Abraham e Isaac y Jacob y los hijos de Jacob a su tiempo, pero particularmente José y todos los que habrían de venir, creyeron que la promesa de la tierra, esa promesa de la tierra sería satisfecha y fue satisfecha para ellos. Ellos sabían que la tierra que ellos recibieron era una ilustración de algo mucho mejor, de una promesa que venía desde el principio. Se nos dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 que desde el principio Abraham supo que esa promesa de la tierra que sería dada a su descendencia verdaderamente era solo un símbolo, una ilustración, una prueba de la ciudad eterna, de la herencia eterna. Y a él no le importó que nunca la poseyó para sí mismo. Él sabía que su posteridad la tendría. A él no le importó. ¿Por qué? Porque la tierra era apenas un símbolo que no permanecería. Había algo mucho, mucho más precioso preparado para él. Él no tenía ni siquiera lugar para poner su pie. Él fue peregrino, pero él creyó en la promesa
Pon tu fe en la promesa final. No dejes que una semana pase sin reafirmar tu fe en la promesa final de Dios. Y toma tiempo para reflexionar en ella. Yo fui llamado a esto. Dios puso su mano sobre mí en gran misericordia y me prometió esa tierra eterna. Ese es el objetivo. Ese es mi destino. No me importa lo que me pierda en esta vida. No me importa lo que pierda en esta tierra. No importa lo que no pueda lograr. Y todo lo que yo gane en esta vida, las emplearé para el futuro. Yo voy a considerar el propósito de Dios. ¿Y cómo puedo emplear lo que Él me ha dado? Para Él. Perdonen mi voz esta mañana, pero esa es la gran promesa, la gloria eterna, que Dios ha puesto su mano sobre mí para eso. ¿Y cómo me lo puedo merecer? No, de ninguna manera. Lo único que merezco es la condenación. ¿Por qué yo he de recibir una promesa tan maravillosa? Debo poner mi mente allí. ¡Qué necedad! Dejar que este mundo y sus preocupaciones me invadan y todos mis deseos estén aquí en este mundo. ¡Qué necio! ¡Cuán necio soy! Esto es todo lo que importa, que Dios me está trayendo a sí mismo y que yo quiero estar a su disposición. Y vemos aquí en el versículo 6, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre en Egipto y los maltratarían por 400 años. Dios le dice a Abraham, la promesa será cumplida. La tierra física, aquí, ese cumplimiento de la promesa que es apenas un símbolo, una muestra de la promesa mayor, esa promesa no será cumplida por al menos 400 años. ¿Por qué? Porque tu descendencia, que será numerosa, serán llevados a servidumbre, a esclavitud y serán maltratados. Y tu fe tiene que levantarse por encima de eso. Y él creyó a Dios. Abraham creyó en Dios y no dejó la promesa. Versículo 7. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Versículo 8. Y Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y hay aquí una pausa en esta narrativa. Los patriarcas, los hijos de Jacob, llenos de envidia. He aquí la tercera parte de nuestro mensaje esta mañana. Hay obstáculos, hay hostilidad contra el pueblo de Dios. Y hay hostilidad no solo en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero la vemos aquí en la vida de José, un hombre que tenía piedad, es decir, que él era creyente en Dios. Él sabía desde su juventud que él iba a librar a su familia, a su pueblo. Dios le habló a José desde su juventud. Y sus hermanos lo odiaban por esto. Ellos estaban llenos de envidia, estaban celosos, pero no celosos porque Dios estaba con él. No, estaban celosos porque José tenía una certidumbre, una certeza de que Dios proveería por él y que le acompañaría. Entonces vemos antagonismo, hostilidad y odio contra el que tenía fe, contra aquel que creía. Ellos querían matarlo, pero lo vendieron para esclavitud.
Qué cosa tan terrible. Y se deshicieron de él de esa manera. Pero Dios estuvo con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Versículo 10. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Pocos entre nosotros no conocerán esta historia tan hermosa de cómo él trajo a su familia de Canaán, que estaba en angustia, y le libró de tribulaciones porque vino hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, José se descubrió ante sus hermanos y mandó a buscar a su padre y el resto de su familia, versículo 14, quienes eran 75 personas. Y Jacob fue a Egipto y murió allí. Y por fe, de nuevo, a pesar de que al principio hubo persecución y hostilidad, versículo 16, Jacob fue trasladado a Siquem y sus hijos, y muchos de ellos fueron persuadidos a una mejor actitud y lo pusieron en el sepulcro que compró Abraham. Y hay una aparente diferencia aquí en la escritura, pero no es tal cosa. No tengo tiempo para describir la situación. Lo que quiero enfocarme aquí es en la fe de Jacob. Jacob instruyó a sus hijos que lo enterrasen en Canaán. Él dijo, debemos ser enterrados en Canaán. Dios ha dado esa tierra en promesa como una prueba de la eternidad para nosotros. Versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, la promesa de que Dios le daría la tierra al pueblo, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, en gran número, más de 2 millones de personas, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres y los esclavizó. Y luego comenzó la campaña de matar a los recién nacidos para detener el crecimiento de la población, el genocidio de los jóvenes. Versículo 20. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y ustedes saben que la palabra en el griego significa fue agradable a Dios, elegido de Dios y precioso. Y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Qué cosa tan maravillosa la providencia de Dios. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Él era un príncipe de los egipcios, quizá general del ejército. Él tuvo la mejor educación. Él fue poderoso en sus palabras y obras, equipado por Dios. ¿Qué cosa para considerar aquí? Un hombre así, equipado por Dios. Él sabía que habría de liberar a su pueblo. Versículo 23. Y la gente no lo entendió cuando él tenía 40 años de edad, en su perfecta madurez y equipado, que tuvo en su corazón visitar a sus hermanos para identificarse con ellos y mostrarles que él era hebreo como ellos. Él vino al corazón. Qué cosa tan noble. Le vino al corazón. El tiempo había llegado. He aquí el tiempo para yo librar a mi pueblo. Ha llegado el tiempo. Dios me ha preparado para este día. Y él estaba listo para entrar en controversia, para ser rechazado por la corte de Egipto, para librar a su pueblo. Pero no fue la intención de Dios de que esto pasase así.
He aquí otro subtítulo: Dios guarda el derecho de hacer las cosas poderosas Él mismo. Dios se guarda el derecho de hacerlo poderoso Él mismo. Versículo 24. Al ver que uno era maltratado, la corte real estaba muy lejos del lugar donde los esclavos trabajaban. Moisés viajó una distancia importante entre este versículo 23 y 24 para poder encontrar a su pueblo, para poder ver a su pueblo siendo oprimido. Y viendo que uno era maltratado bajo el látigo de un egipcio, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Porque él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Pero ellos no lo habían entendido así. Ellos no estaban interesados. Moisés los estaba viendo de frente a frente. Este es el príncipe Moisés. ¿Qué hace aquí? Él está aquí, poniéndose bajo riesgo. Él se está identificando con nosotros. Tanto lo que leemos en Génesis como lo que leemos aquí, pareciera que estuviera hablando de una o dos personas. Sin embargo, es probable que haya sido una muchedumbre, y el murmullo se regó por toda la muchedumbre. Este es el príncipe Moisés, aquí con nosotros. Nos va a librar. Algo va a pasar. Algo va a pasar para nosotros. Las promesas de nuestro Dios van a ser cumplidas. Pero ellos no estaban interesados. Ellos no creyeron en esas promesas. Para ellos eran historia antigua. Ellos rechazaron a su Dios. Ellos creyeron que no habría manera de librarlos. Ellos no creían que nada podía ser hecho. Ellos no tenían fe, ellos no tenían oración, no tenían interés. Y ellos estaban en contra de Moisés. Ellos no lo entendieron así. Luego versículo 26, lo intentó de nuevo. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los intentó reconciliar diciendo: sois hermanos. Y el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y no es solo lo que dijo ese hombre, esta era la opinión universal, el rechazo universal contra Moisés. Había un murmullo de esa muchedumbre diciendo: sáquenlo de aquí, que se vaya a su palacio con sus lujos. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y luego versículo 29, Moisés huyó al oír esta palabra, pero no por miedo. Moisés huyó y se fue, dejó Egipto. ¿Por qué se fue? Decimos, porque él sabía que esto iba a ser informado al faraón y él estaría en grandes problemas. ¿Es así? No, no. En la carta a los hebreos lo vemos claramente. Moisés no tenía miedo de Faraón. Él no se fue por miedo. Moisés abandonó los lujos del palacio en Egipto porque se dio cuenta de que Dios no le había llamado aún. Voluntariamente leemos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos que Moisés voluntariamente abandonó la comodidad y el lujo de Egipto. Él sabía que él tenía que esperar que Dios le llamase. Y Dios dejó pasar 40 años hasta que Moisés ya no fuera un príncipe en Egipto, que ya no tuviera reputación. Cuando Moisés tendría ¿cuál? 80 años de edad. 80 años de edad. Él vivió en Midian. Él nunca se volvió un midianita. Él nunca olvidó que él era un israelita. Él vivió allí en Midian como extranjero y él esperó.
a Dios, porque Dios se reserva el poder y el derecho de hacer las cosas de acuerdo a su poder. Igual es para ti y para mí. Dios nos ordena a servirle, pero el gran poder Él se lo reserva. Él reserva el derecho de hacer las cosas grandiosas Él mismo. Hay creyentes en iglesias bíblicas que han perdido el sentido en esta idea. Ellos no se dan cuenta de que Dios es el que decide. Dios vio, sí, es algo noble en la intención de Moisés de librar a su pueblo. Pero Dios más bien le hizo esperar. ¿Para qué? Para que fuera débil. No a sus 40 años de edad, siendo príncipe de Egipto, sino a sus 80 años, siendo un hombre débil, para que Moisés dependiese de Dios completamente. Y es lo mismo para ti y para mí. Dios nos ha ordenado no ser sabelotodos, no estar inventando cosas para ver cómo traemos a gente a la iglesia. Oh, vamos a cambiar la manera en la cual adoramos aquí en la iglesia. Vamos a poner una banda o un coro o una orquesta y la música ruidosa. Vamos a sorprender a la gente con esa música ruidosa para que vengan. Y vamos a crear teatro. Y vamos a usar estas técnicas y estos métodos para que la gente venga. Oh, no podemos hablar del pecado. Tenemos que callarnos. No tenemos que hablar de la gente buscando al Señor Jesús. No, no, no. Pon de lado el pecado y comienza a hablar de la comodidad y de las bendiciones que vas a recibir, de la riqueza que vas a recibir cuando vengas al Señor. ¡Qué necedad! ¡Qué necedad! Hay creyentes, y esto me da tristeza, ver el mensaje que muchos repiten, enfocándose en los beneficios temporales. Sin embargo, vemos aquí, recordemos, cuando Dios le dijo a Moisés, yo te enviaré, yo te enviaré. Dios no le dijo a Moisés, yo te voy a enviar a ti, como si Moisés fuera la persona importante. No, el énfasis en la Biblia es yo te enviaré. El que es importante es Dios. Y Dios esperó que Moisés llegase a los 80 años de edad, cuando sea débil, para que Moisés obedeciera cuando Dios lo dijese, del modo en que Dios lo dijese. Y es lo mismo para nosotros. ¿Eso es todo? No. Predica la palabra, es lo que Dios ha dicho, y también ora. Predica y ora. Y la música y el coro y la orquesta, no. No, no. Predica la palabra y ora. ¿Y a qué acerca de esta técnica y de este otro método, de esta innovación? No, el Señor repetidamente, por toda la Escritura, constantemente dice el mismo mensaje. Seguid lo que yo digo, predicad y orar. Haced las cosas del modo en el que yo digo. Y cuando Moisés vio la llama ardiendo en la zarza, versículo 30, Moisés mirando, se maravilló de la visión y él no quiso ver, no se atrevía a mirar. Vemos al final del versículo 38, cuando Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Versículo 34, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven,
te enviaré a Egipto. Y este versículo 35, que es muy importante, a este Moisés, a quien habían rechazado. ¿Te das cuenta del estilo del apóstol Pedro aquí? Esteban aprendió bien. Es como si Pedro estuviera hablando. Esteban aprendió del apóstol Pedro. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Sí, Esteban está aquí predicando ante el Consejo del Sanedrín, pero hemos tomado este capítulo para nosotros, para nuestra edificación, la manera como Dios trató con su pueblo en los tiempos antiguos. ¿Qué vimos hoy día? El llamado de Dios. ¿Te ha llamado Dios? La obediencia de la fe, la hostilidad y el odio contra la fe. No se sorprendan del odio que tenemos en contra de nosotros. Dios y solo Dios hará las grandes cosas, las cosas importantes. Nosotros debemos testificar y predicar y orar, pero las cosas gloriosas las hace Dios. Nosotros damos el mensaje, pero Él es el que escrutina los corazones y convence a la gente y los llama. El llamado de Dios, como el llamado que Dios le hizo a Moisés. Y lo que conecta todo esto es la promesa final de la tierra eterna. Pon tu mente y tus ojos y tu corazón allá, en la promesa eterna, que Dios es tu pastor. Y únete a Él durante todo el camino y Él cumplirá su promesa y te guardará.